muchas gracias por conectarse. Mucho gusto, me presento, yo soy Angélica Ariza, jefa de Marketing B2B. Y hoy quiero invitarlos a un encuentro que ustedes van a disfrutar porque vamos a hablar de cómo robustecer las redes OT, la más importante infraestructura que controla toda esta industria y que no puede ser alterada porque todo se paraliza. Así que para que ustedes comprendan desde lo más técnico hasta lo más esencial, contamos con nuestro experto en industrias, Carlos Aracén, que nos acompañará dándonos una charla esencial, y también en alianza con Marcelo Pérez, nuestro partner estratégico de CMC 360. Para la parte final tenemos una ronda de preguntas, así que aprovechen de no quedarse con ninguna duda en este encuentro digital. La idea es que ustedes se vayan súper informados de cómo robustecer sus redes OT. Y aparte tenemos una encuesta donde ustedes pueden dejar sus datos y ser contactados directamente por un ejecutivo que los va a asesorar y les va a entregar el mejor servicio personalizado. Así que muchas gracias por ser parte de este encuentro digital, nuestro GTD Vivo, que siempre va a estar para asesorarlos y acompañarlos en toda esta gran revolución industrial que avanza a pasos agigantados. Así que partamos contigo, Carlos, te cedo la palabra para que partamos con este encuentro digital. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Me gustaría saber si ya están viendo mi pantalla. Sí, Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, comencemos. Bueno, primero que nada, agradecer a los clientes y a los colegas que aceptaron nuestra invitación para participar hoy día en este webinar que yo voy a comenzar. Em, la idea es mostrarles con respecto a la infraestructura típica de las redes industriales y ir avanzando en los diferentes componentes, dando algunos tips para finalmente hablar un poquito sobre la ciberseguridad, que es la que hoy día se debe aplicar sobre esta infraestructura y que está siendo motivada tanto por, por las leyes, ¿cierto?, que hay que cumplir y por los reguladores. Y eso va a servir de introducción para que luego Marcelo, nuestro partner estratégico de CMM 360, desarrolle esa última parte, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que nosotros GTD nos presentamos ante ustedes como un integrador capaz de tomar los requerimientos que ustedes tengan y en conjunto con nuestro partner, en el caso específico de la ciberseguridad, de poder ofrecerle nuestros servicios. Bien. Primero, así rápidamente, ¿qué es GTD? Bueno, seguramente ustedes ya conocen nuestra compañía, pero GTD es una empresa de telecomunicaciones y de TI que tiene más de 40 años en el mercado, en la industria, es de capitales nacionales y hoy día tenemos un despliegue, ¿cierto?, tanto en países de la región, en Latinoamérica, como de Europa. GTD tiene presencia en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, obviamente, y también en España y en Italia, entre otros países. Tenemos una gran cantidad de clientes corporativos, del orden de los 35.000, y hoy día somos una empresa que tiene más de 3.000 funcionarios de plantas, más todo el ecosistema que desarrollamos para poder enfrentar los diferentes desafíos que nos imponen los clientes. Como nuestra fortaleza, ¿cierto? Bueno, tenemos servicios que van desde la infraestructura, la conectividad, que es lo típico, ¿cierto? Servicios TI, servicios OT hoy en día de transformación digital, data center, y siempre recalcamos, ¿cierto?, que dentro de nuestra infraestructura somos la única empresa hoy día en Chile que tiene un backbone de fibra óptica submarino que va desde Arica hasta el extremo en el sur, y que hoy día es un backup a los enlaces de fibra óptica terrestre de los otros operadores, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros somos hoy en día como GTD. Entrando en materia, cuando hablamos de red OT, hay que pensar siempre en que esto se implementa en una planta de tipo industrial. ¿Y cuáles son los principales componentes que podemos reconocer en una planta industrial? Por un lado, ¿cierto?
el proceso de manufactura del cual donde se va a implementar justamente estos sistemas y redes OT. Puede ser el caso particular de la minería, ¿cierto? Que tiene diferentes subprocesos, qué sé yo, chancado, molienda, arneuro, flotación, etcétera, etcétera, o cualquier otro tipo de industria. Por ejemplo, una industria que produce pisco, ¿m? Y que su proceso es a través de un alambique, ¿cierto? Producir alcohol de la uva. O una empresa que procesa semillas, ¿cierto? Y que al inicio tiene que seleccionar la semilla y después someterla a todo un proceso para poder mejorarla o manipularla genéticamente. O una celulosa. O sea, lo importante, ¿cierto?, es reconocer que los sistemas y las redes OT son funcionales al proceso. Y cuando uno tiene claridad con respecto al proceso, generalmente asociado a las diferentes etapas del proceso tenemos a las eléctricas, que son las que se representan acá, ¿ya? Y aquí podemos ver que conceptualmente hay tres tipos de requerimientos de comunicaciones a partir de la sala eléctrica. Siempre partiendo de la base, ¿cierto? Que pegado al proceso vamos a tener elementos o dispositivos de control, tales como los sensores y los actuadores, ¿ya? Y tenemos que traer estas señales digitales que vienen desde el terreno hacia el gabinete de telecomunicaciones que generalmente colocamos en el interior de la sala eléctrica. A veces se da, ¿cierto?, que es necesario colocar un pequeño gabinete de campo cercano al proceso propiamente tal, que va a alojar el equipo de networking que va a integrar todas estas señales digitales que vienen desde terreno. Bien. Y en ese caso, dependiendo de la distancia, vamos a tener que hacer un tendido de cable de fibra óptica de campo o de horizontal para unir el networking que hay en el gabinete de campo con el gabinete de telecomunicaciones. ¿M? Esto en el caso de alambrado. También se puede dar, ¿cierto?, que la conectividad sea de tipo inalámbrica ocupando alguna tecnología inalámbrica de tipo industrial, como HART. Y el caso más general sería tener un híbrido, conectividad alámbrica y también conectividad inalámbrica. Cualquiera sea el caso, ¿cierto? Los datos digitales que se están tomando desde los distintos sensores y actuadores que están en planta deben ser llevados a lo que llamamos la sala de servidores, ya que generalmente está en lo que se conoce como la sala de control. Entonces, la sala de control está compuesta por la estación de los operadores, que son los que finalmente tienen las workstations, ¿cierto? O la HMI, a través de las cuales están supervisando el proceso. También tienen energía respaldada para toda esta infraestructura, ¿cierto? Una sala eléctrica donde generalmente hay un UPS ahí. Y también, en términos ya de seguridad, una estación o una sala de ingeniería donde se conecten los ingenieros que a través de los permisos que tengan y los privilegios que tengan van a poder hacer actualizaciones tanto en los servidores alojados en los racks de servidores como quizá en algunos dispositivos y elementos de control que están aguas abajo. Bien. Entonces, en la sala de servidores es donde se dispone de gabinetes de servidores y gabinetes de telecomunicaciones. Los gabinetes de telecomunicaciones para recibir el networking que viene desde la planta, ¿no? Y los gabinetes de servidores, ¿cierto? Son aquellos que van a alojar tanto el hardware individual como el hardware virtualizado hoy en día, ¿ya? Donde van a estar los aplicativos, ¿cierto? Que van a permitir hacer el control y la supervisión de todo el proceso que está desplegado en la planta. Ejemplos de esos software, ¿cierto? Los conocidos, los sistemas de control distribuido, los DCS, los escadas eléctricos y los aplicativos con analíticas específicas dependiendo del proceso que ustedes tengan. Entonces, ¿cuáles son los tips acá? Primero, cuando uno tiene que diseñar una infraestructura de este tipo o tiene que ampliar una infraestructura existente, lo primero que uno tiene que conocer, ¿cierto? Siendo del mundo de las comunicaciones, del TI, de la ciberseguridad, es que tenemos que conocer los procesos. O sea, tenemos que acercarnos y conocer bien de qué se trata, qué es lo que se manufactura, cuál es la materia prima que entra, cuál es el producto final que sale, cuáles son los desechos, cuáles son las perturbaciones, cuál es el ambiente en el cual se va a implementar esta infraestructura. ¿Es más o menos hostil? Está a la orilla del mar, está en el desierto, está en la cordillera. Todas esas condiciones, ¿cierto?
está en una zona sísmica más intensa o menos intensa. Todo eso lo tiene que tomar en cuenta el diseñador, ¿cierto? Para efectos de construir una infraestructura que desde la base sea robusta y segura. ¿Bien? Porque sin ir más lejos, ¿cierto? Si yo tengo estos gabinetes de servidores alojados en la sala de servidores, perdón, y no los tengo bien acoplados al piso, ¿cierto? No los tengo seguros en el piso y se produce un temblor como acostumbra ocurrir en nuestro país, se te puede caer un gabinete y producir un efecto dominó dentro de tu sala de servidores. Y eso va a hacer que el sistema quede indisponible por una falla que está a nivel físico, a nivel mecánico. Y recordemos que en estas infraestructuras lo más importante es la disponibilidad de los servicios. Allá es donde debemos apuntar. Bueno, para conocer cuáles son las condiciones en las cuales hay que diseñar todo, ¿no? El cableado, el tipo de networking, existe una clasificación MISE que hace referencia a los distintos tipos de ambiente y en base a eso uno puede definir qué tipo de cable va a usar, qué tipo de networking va a usar, etcétera, etcétera. Otra cosa que hay que tener clara desde el principio son las relaciones entre los clientes y los servidores. Explico eso. Si yo, por ejemplo, tengo servidores de CCTV acá alojados en la sala de servidores, ¿cierto? En los gabinetes de servidores, y tengo cámaras desplegadas en la planta, entonces los clientes son las cámaras y los servidores son los servidores de CCTV. Eso me permite a mí entender los flujos. Y entender los flujos me sirve para segmentar la red en VLAN y también me sirve para ir pensando en los filtros y las reglas que tengo que colocar en los firewalls. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender los flujos, qué se comunica con qué, quién normalmente se comunica con quién, quién es anormal que se comunique con quién. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y si esta es una infraestructura existente y hay un crecimiento, por ejemplo, uno tiene que tener claro cuáles son los criterios de diseño del proyecto original, cuál es la estructura lógica que tiene ese proyecto original para que esta ampliación sea compatible y cause el menor impacto. Y ahí estoy hablando del tema de las direcciones IP, estoy hablando de los protocolos de redundancia, ¿cierto? Que tienen que ser coherentes. Si hablamos de gabinete, bueno, en una planta típica tenemos tres tipos de gabinete que son diferentes. Tenemos desde los gabinetes de campo, que generalmente son gabinetes pequeños, ¿cierto? Con un grado de protección adecuado para las condiciones en las cuales va a estar instalado este gabinete y que en su interior va a alojar el equipo de networking necesario, generalmente los switches, ¿cierto? Pero que también tienen que recoger esa fibra óptica de campo que viene de la sala eléctrica, em, o disponer de un patch panel de cobre para ir a buscar las señales que vengan en cobre o eléctricas desde el terreno. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los gabinetes de telecomunicaciones que son los que van alojados dentro de la sala eléctrica. En su interior, ¿cierto? Generalmente, y debe ser así, tengo que tener energía respaldada, los equipos de comunicaciones con doble fuente de poder, de tal manera de conectarlos a una PDU-A y una PDU-B, ¿cierto? Que a su vez vengan de circuitos eléctricos independientes, de tal manera de que efectivamente yo pueda aprovechar doble fuente de poder para que estos equipos no tengan una falla por falta de poder. Bien. Y toda la infraestructura necesaria para la fibra óptica que va a ir aguas arriba, ¿cierto? Y los cables de cobre que eventualmente van a salir desde este gabinete para ir a buscar una cámara, por ejemplo, o qué sé yo, un IED. ¿Bien? Dependiendo del tipo de proyecto, en estos gabinetes además se podrían incluir equipos de tipo OTN, ¿cierto? Que son los que nos permiten multiplexar los filamentos de cable de fibra óptica. Esto generalmente se da en acueductos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos tipos. Primero, el grado de protección. Pero una vez que se instala el gabinete de campo, ¿cierto? Y diseñamos y compramos un gabinete IP65 NEMA 67 o NEMA 4X, verificar que cuando se perfore para poder hacer las acometidas de los cables, no perdamos la estanqueidad. O sea, tenemos que tener esa buena práctica. Bien. A nivel de cableado, tenemos que usar cables que sean libres de halógeno
¿cierto? Para efectos de que no generen gases que pueden ser tóxicos y también que evite la propagación de los incendios a través del cable propiamente tal. Si el ambiente es hostil y nuestro cable va a estar expuesto a la radiación solar, tienen que tener filtro UV. Y otro tema que es bien interesante, porque me ha tocado en la práctica ver en terreno que no se toma en cuenta, ¿no? Generalmente en las plantas hay roedores y los roedores les gusta mascar la cubierta de los cables de fibra óptica. Entonces, cuando uno no tiene el cuidado de especificar un cable de fibra óptica con armadura contra roedores, es obvio lo que pasa. Tenemos indisponibilidad del servicio porque el cable lo cortan los ratones, en definitiva. Entonces, son tips que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Para poder robustecer justamente la infraestructura de este tipo de redes. Buenas prácticas. Si instalo un cable de 6 filamentos de fibra óptica, pero solo voy a ocupar 2, termofusione los 6 y deje los otros 4 de espera, porque después ir a termofusionar cuando ya se está en operación es complicado. ¿M? Eh, Elegir bien la ubicación de los gabinetes de telecomunicación en la sala eléctrica es otro tip, ¿cierto? Porque hay que instalar equipo ahí adentro y hay que hacer la operación y mantenimiento también ante una falla. Y me ha tocado ver gabinetes, ¿cierto?, que están instalados en ubicaciones en que no se pensó en que la gente después tenía que ir a trabajar ahí. Gabinetes en altura, por ejemplo, o gabinetes tan pegados a la muralla de la sala eléctrica que no hay espacio para meterse. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. En cuanto a fibra óptica, ¿cierto? Hay que saber que tenemos diferentes tipos de fibra óptica. Tenemos fibra óptica para interior, para exterior, tenemos fibra óptica terrestre, tenemos fibra óptica aérea, tenemos fibra óptica que puede ir directamente enterrada o soterrada. Entonces, ¿qué fibra es la que elijo? Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta en base a dónde se va a instalar esta fibra. Bien, por ejemplo, si usted instala una fibra óptica que tenga gel y lo coloca en una vertical, la gravedad va a hacer que el gel escurra y se vaya a la parte más baja del cable. Entonces, por lo tanto, uno no debería considerar cable con gel instalado en una vertical, ¿ya? Eh, lo mismo pasa con los jumpers y los módulos SFP. Muchas veces se da que la fibra óptica del proyecto es de tipo single mode, pero cuando llegan equipos de networking a terreno, vienen con SFP para fibra óptica múltimo. Y como trabajan en longitudes de onda diferentes, vas a tener un problema de conectividad. ¿Por qué? Por no apegarse a la especificación del proyecto y por no verificar que los equipos que te están comprando y que te están entregando no vienen con los módulos FB aptos para la fibra óptica que tiene tu proyecto. Lo mismo pasa con los conectores, ¿no? En fibra óptica tenemos diferentes tipos de conectores, LC, ST, por ejemplo. Entonces, si yo llego a terreno, ¿cierto? Y voy a instalar, tengo que conectar un jumper y las interfaces de los jumpers no son los mismos que tiene el ODF y el equipo activo por el otro lado, tengo un problema. Entonces, son tips de los cuales hay que preocuparse. Lo mismo con respecto al cableado basado en cobre, ¿cierto? Lo que conocemos como cable Ethernet. En este tipo de ambiente hay que usar cables de tipo apantallado. Eh, y por otro lado, ¿cierto? Los cables Ethernet se categorizan y si hacemos una mezcla de categoría, un patch panel que es categoría 5E con un cable categoría 6 o 6A, en el fondo todo el sistema se va a comportar como la categoría más baja. Esas son condiciones que hay que tener en cuenta. Otro tema que conversamos con colegas, ¿cierto? Y que me ha tocado verlo, es que hoy en día hay una falta de información relacionada con la infraestructura de las fibras ópticas, en general de todos los sistemas OT. Entonces tú llegas a una planta y la gente no tiene planos, no tiene ingeniería, no sabe por qué ductos van los distintos cables, ¿cierto? No sabe si levantan la tapa de una cámara, no saben qué servicios van por ese cable. Entonces, hoy en día hay una solicitud recurrente de parte de los clientes de que les hagamos levantamiento, de que les hagamos assessment, que deben terminar, para mi gusto, y lo conversamos con un colega, en planos.
no en una base de datos, en una planilla Excel, porque es mucho más simple para la operación y el mantenimiento leer un plano, ¿cierto?, que tener datos metidos en una planilla Excel. ¿Mm? Entonces, la importancia de conocer qué cables van por qué canalización, ¿cierto? ¿Qué cables son los que conectan el extremo A con el extremo B? Y además la calidad de esos cables. O sea, hoy en día hay mucha instalación en planta que requiere una certificación de los filamentos de los cables que están en operación, ¿ya? Y quizás también de ahí sale un proyecto paralelo de reemplazo de infraestructura de fibra óptica, porque en el caso extremo no tenemos idea por dónde va, qué es lo que va, y tenemos que construir una nueva infraestructura. Bien. En cuanto a los equipos activos, y aquí yo estoy ejemplificando específicamente con los equipos que van en los gabinetes de campo, ¿no? Los que van pegados al proceso. Tienen que ser industriales, ¿ya? Y ser industrial significa en el mundo T que son fanless. ¿Y qué significa que sean fanless? Que no tienen ventilador, no tienen partes móviles. ¿Y por qué no tienen partes móviles? Porque generalmente en una planta es un ambiente sucio, tiene mucho polvo, hay mucha contaminación. Por lo tanto, si tengo un ventilador que puede dejar de funcionar, ¿cierto? Porque se le acumuló, qué sé yo, tierra, ese es un punto potencial de falla, porque estos equipos por autoprotección hacen un auto shutdown cuando superan ciertos niveles de temperatura. Por lo tanto, estos equipos tienen que ser fanless. O sea, cuando yo voy a una planta, ¿cierto?, a hacer un recorrido y me encuentro con un switch del mundo corporativo IT metido en una planta, créanme que a mí se me paran los pelos, porque eso está totalmente fuera de norma. Bien. Por otro lado, el formato para un gabinete de campo es el Real DIN. Es difícil, es raro y no debería encontrarse uno con un switch en 19 pulgadas en planta. ¿Y por qué en Real DIN? Porque los que tienen experiencia, ¿cierto?, y han estado en un molino de bola, sabemos cómo vibra toda esa infraestructura. Entonces, con la vibración mecánica que se produce ahí, y para que el equipo no termine eh, saliéndose, ¿cierto?, cayéndose, tiene que estar mecánicamente fijo a la infraestructura del gabinete, y eso te lo da el Real DIN. Lo mismo con respecto al poder. O sea, un eliminador de pila en un gabinete de campo puesto en terreno no es una buena práctica. En ambientes industriales todo es con bornera y firmemente apretado, ¿cierto? Y con doble fuente de poder en el caso de ser necesario. Porque si me falla la energía, ¿cierto? Me voy a quedar sin servicio. Bien. Y lo que les comentaba, ¿cierto?, de mantener siempre la estanqueidad de los gabinetes. Aquí algunas marcas, nosotros somos agnósticos a las marcas como GTD, ¿no? Pero sí trabajamos con las mejores marcas del mercado del mundo T, ¿bien? Y hoy día el mercado ya tiene de alguna manera definido los switches que van en los ambientes eléctricos, de los switches que van en los ambientes de planta, ¿bien? Diseño lógico. Ya terminamos de hablar de la parte, digamos, más física, y aquí rápidamente viene la parte menos tangible. Definir las VLAN. ¿Cómo voy a segmentar las VLAN? ¿Cuál va a ser mi direccionamiento IP? En una red de este tipo es raro rutear, pero sí se requiere muchas veces, sobre todo cuando uno hace diseños con pila, ¿ya? Los flujos de datos son los que me permiten a mí definir las reglas que eventualmente van a ir en los files. Algunos tips acá. Hay que ser cuidadoso con elegir el protocolo de convergencia, de los que yo estoy mostrando aquí algunos, ¿cierto? Desde el Spanning Tree Protocol, el Rapid Spanning Tree, el PRD o el NRT. En ambientes que ya están en operación, muchas veces los protocolos de redundancia no son únicos. O sea, puedo tener una zona donde hay PRP y otra zona donde hay RSTP. ¿Cómo lo hago que conviva? Todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Ya para ir terminando, ¿cierto? Y entrando al tema de la ciberseguridad de esta infraestructura, acá yo estoy mostrando el esquema típico de una red de un escala eléctrico. ¿De qué está compuesto un escala eléctrico? Primero por los sensores, ¿cierto? Que en este caso están midiendo variables eléctricas y que en este mundo se conocen como IED. Estos son los famosos IED. Por otro lado, el dispositivo que integra todas las señales que vienen de los IED, que se llaman RTUs, ¿cierto? Aquí tenemos ejemplos de RTU. El networking necesario para conectar la RTU con los IED
las RTU con el servidor del SCADA, que generalmente está en la sala de servidor. En este ambiente se han desarrollado protocolos eléctricos específicos, el IS61850, DNP 3.0, el ICCP 104, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo me adopto a las normas de ciberseguridad y me dicen que tengo que colocar firewall y que tengo que hacer conduit, ¿cierto? Segmentar, microsegmentar, entonces las reglas que se deben aplicar en estos equipos de seguridad son para esos protocolos eléctricos. Entonces, por un lado, tenemos que saber tener protocolos eléctricos, pero también debemos entender los flujos. O sea, los IED se comunican con la RTU. Es raro que haya comunicación entre IED, por ejemplo. Estas redes son sincronizadas en el tiempo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando uno es dueño, entre comillas, de una red, si yo soy dueño de la red del escala eléctrico, ¿cierto?, de una planta, entonces yo debo entender que todas las otras redes para mí son redes foráneas o extrañas, y yo me tengo que proteger de esas redes. Entonces, por ejemplo, la primera red extraña y foránea es la red corporativa de mi misma empresa. La conectividad hacia la autoridad, hacia el Coordinador Eléctrico Nacional. Tengo por otro lado que resolver el problema del acceso remoto de vendor que tienen que hacer ingeniería sobre el servidor o sobre un RTU. Todos estos son aspectos que va a profundizar mi colega Marcelo en la próxima presentación. Y ya para ir terminando entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros como GTD? Bueno, nosotros proponemos que somos una empresa que tiene mucha experiencia en infraestructura al ser una empresa telco consolidada. Kilómetros, miles de kilómetros de fibra óptica, muchos data centers modulares, porque tenemos muchas optoestaciones distribuidas a nivel nacional, y por lo tanto esa experiencia nosotros la queremos poner a disposición de ustedes, ¿ya? Eh, somos, Pensamos que tenemos ventajas comparativas al proveer de infraestructura, fibra óptica, redes OTN, ¿cierto? Switches, networking, etcétera, etcétera. Y por otro lado, nosotros en estos años hemos conformado y seguimos armando un ecosistema. Nos presentamos ante ustedes como un integrador. Si yo tengo que ver un proyecto de infraestructura donde, por ejemplo, tengo que incluir ingeniería y equipos de tipo DWDM o OTN, busco un partner, ¿cierto? Con nombre y apellido, como Insolem, por ejemplo, y yo armo el proyecto en conjunto con ellos. Pero además de eso, ¿cierto? Soy capaz de integrar la fibra óptica, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos buenas relaciones con las marcas, con las principales marcas del mundo OT, en Networking Hitchman, ¿cierto? Fortinet, Cisco, etcétera. Lo mismo con los gabinetes, tenemos buenas relaciones con Rital, que es lo que generalmente se ocupa en este tipo de proyectos. Pero por otro lado, tenemos un gran conjunto de partners que son especialistas, uno de ellos MM360, con mucha experiencia práctica, no tan solo desde el mundo teórico, sino que ellos entienden de procesos, entienden de instrumentación, entienden de electrónica, entienden la necesidad que tiene el mecánico de planta, el eléctrico de la planta, ¿cierto? Y entonces somos capaces de interactuar tanto con la gente de operación y mantenimiento, con la gente de instrumentación y control, pero también somos capaces de interactuar con la gente de TI que está a cargo de la ciberseguridad de esta compañía, con el CISO, ¿cierto? Para alinear sus planes de seguridad con respecto a los requerimientos que tiene la planta, que muchas veces parecen ser diferentes. Y ahí es que nosotros nos colocamos al medio, ¿cierto? Diciendo que somos un puente, porque entendemos de proceso, porque entendemos de automatización, pero también entendemos de todos aquellos componentes más IT, como los firewalls, las máscaras, las direcciones IP, etcétera, etcétera. Yo con esto doy por terminada mi participación, dejo de compartir la pantalla y le retorno la palabra, le entrego la palabra a Angélica. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Quiero dar el pase ahora a nuestro partner estratégico, Marcelo Pérez, gerente de ciberseguridad OT de CMC 360. Y recuerden
que antes de darte el pase, Marcela, recuerden que al final del webinar vamos a tener un espacio para todas las preguntas que se han generado durante las charlas y también tenemos una encuesta disponible para que ustedes puedan llenarla y ser contactados para ser asesorados por un ejecutivo experto. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Carlos por la presentación anterior. Vamos a tratar de ser lo menos denso posible para contar. Bueno, coméntenme si ya están viendo la pantalla. Se ve Marcelo. Perfecto. Bueno, contarle un poquito quién soy. Mi nombre es Marcelo Pérez Rodríguez, como comentaron. Soy miembro de varias agrupaciones a nivel global, como el Global Security Alliance. Soy miembro de ISA, de ISACA, del chapter tanto en Santiago como en República Dominicana. Miembro del ISA, participo en temas de la 62443, de ASISI. Y también pertenezco a ICS-4 ICS, que es el Incident Command System para todo lo que es sistemas de controles industriales en Estados Unidos. Un poquito qué es lo que está pasando hoy día en Chile, más que en la región. En Chile hoy en día tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad 21.663, que va relacionada a la Política Nacional de Ciberseguridad. De acá les puedo contar bastante de fondo porque participé y participo en el Foro Nacional de Ciberseguridad. Hoy en día la AMSI es quien maneja esto y está incluso por sobre el Coordinador Eléctrico Nacional. Y lógicamente muchos han escuchado que ya viene la ley también 21.719 a contar del próximo año, que es la de protección de datos personales. Y aunque ustedes no lo crean, sobre todo esto es para, ojo, para los que tienen tubería hacia el mar o los que trabajan en el mar como puerto, logística marina, hay una serie de seguridad específica para los temas de tratamiento en el mar. Me gusta mostrar esta imagen porque no es una imagen que nosotros lo digamos, sino que lo dijo el senador Kenneth Puig en su momento, en un foro directo del Senado, donde dice cómo va a estar el ecosistema en Chile. Y el ecosistema en Chile va a estar con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con la Ley 21.663, pero también va a haber un centro de protección de la infraestructura crítica que va a estar fiscalizando la infraestructura crítica. Esto ya va a estar el próximo año. Independiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que va a buscar capacitar a gente, porque sabemos que hay una brecha muy grande en esto, y también la Agencia Nacional de Protección de Datos, que por ende la Ley 21.719 corre en un tema aparte y ojo, es a partir del próximo año. Yo sé que han escuchado muchos de ustedes mucho de esta ley, pero esta ley todavía no está vigente. Esta ley está vigente el próximo año. No así la 21.663, que ya está vigente y tiene fiscalizaciones de por medio, y no así la NERC con el coordinador, que también está vigente. ¿Qué metodología ocupamos para todo esto? Esto es súper importante porque son metodologías que cada una de las normativas la exigen. Primero, el ciclo de Deming. El PDCA es clave en esto. Hay que saber un plan, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. Y cualquier modalidad de red industrial que ustedes vean, siempre les va a exigir un modelo también internacional. Nosotros trabajamos mucho con el modelo Purdue, que ha sido bastante efectivo. ¿Por qué? También se van a cruzar otras normativas como NIST, NERC, NIS2, Mitre, todos hablan que ocupan el modelo Purdue, porque toman desde el dispositivo, la aplicación, el sistema, la red, el espacio físico y las políticas y procedimientos. O si lo quieren llevar al revés, lo mismo. O sea, partimos con la política, después vamos al aspecto físico, vamos al aspecto de red, vamos a ver el sistema. El gran error que muchas veces se comete es que se habla de las redes OT, pero no se habla de la ciberseguridad OT. Y si se dan cuenta acá, la red es una parte de lo que es la ciberseguridad T, no es el completo. Hay más que la red OT dentro de la ciberseguridad T. Y lógicamente esto lo manejamos también con la PMI, de la PMO, lo cual es clave para también manejar temas estándares de proyecto. Ahora, para el área industrial, la PMO tiene algo súper clave, que es generación de valor, generación de riesgo, generación de recursos y control integrado de cambio. Cuando ustedes mezclan estas tres metodologías, pueden tener un proyecto exitoso en temas OT, en ciberseguridad OT transversal. ¿Cómo se trabaja hoy día con los compliance a nivel local? Esto es netamente a nivel local, Chile. En Chile tenemos Ley Marco de Ciberseguridad 21.663, que está en vigencia, que hay operadores de importancia vital declarados, sobre todo las 800 eléctricas. También hay, como mencionó Carlos recién, las telco, todas las empresas que tienen algún giro de servicio informático y transporte. Se van a ir agregando más, se van a ir agregando más. Después está algo que está hace mucho tiempo, pero la gente desconoce,
la SEC tiene pliegos RIC, que son pliegos para última milla, o sea, data centers que tienen que estar normados, cableado estructurado, energía eléctrica, pero también para subestación, desde la protección de la subestación eléctrica hacia arriba. Y finalmente están los pliegos del Coordinador Eléctrico Nacional, que si ustedes, los que están escuchando, son uno de los 852 coordinados por el Coordinador Eléctrico, ustedes cuando entran a la página del coordinador tienen tres opciones. Cuando realizan la encuesta común, que es una encuesta a mano que tienen que llenar, y es que queden en un rango bajo, medio o alto. Y va a depender de eso de la cantidad de requerimientos de los SIP que tienen que agregar. Cuando son bajos son dos, solamente la capacitación y el inventario activo generalmente. Pero ya cuando es medio o alto tienen que completar los 13 RIP. Hoy, este es el segundo año que se están pidiendo los pliegos RIP. Ahí los voy a mostrar un poquito para que también sepan. Y a nivel de compliance internacionales, hoy día se está trabajando en la industria con ISA 62443. De hecho, vuelvo a repetir lo mismo. Los que son coordinados. A los que son coordinados, les voy a mostrar un poco más abajo, les llegó una carta donde les dicen que tienen que empezar a implementar 62443. SANS son los principios básicos de los 5 pilares de SANS para todo lo que es tecnología industrial. NERC, como lo sabemos, Chile tomó el NERC para el tema de coordinación eléctrica. Y ojo que Chile no es el único que lo ha tomado. República Dominicana también lo tomó y hay otros países como Perú, Brasil, México que lo van a empezar a tomar. Acá hay un acuerdo gubernamental de forma transversal que se está tomando. NIS 2, en lo cual la ley chilena es un 90-10, la base es NIS 2. NIS, que es su símil norteamericana, toda empresa que tenga activo en patrimonio norteamericano o acción norteamericana tiene que cumplirlo. Y MITRE ATT&CK. MITRE es la única capa de solvencia o capa de compliance que se puede cruzar para ambiente OT, para poder medir realmente el grado de madurez o qué es lo que debemos hacer o cómo debemos mejorar nuestra capa OT. Es súper importante que cuando se hace assessment OT, me gustaban las imágenes que mostraba Carlos porque son las imágenes ideales. Aquí les muestro unas imágenes más del punto de vista como están, porque todos sabemos que la fibra óptica hace más de 10 años que muchos no chequean cámaras, no chequean la fibra, no se certifican. Lo mismo los inventarios de activos, las VLAN. Es importante siempre tener y ver qué normativas cumplen y cuáles no cumplen. Lo que les contaba anteriormente, la NER. La NER se divide en 13 capítulos, los cuales si ustedes son bajos, solamente les van a pedir dos: la categorización de sistema CEN y el control de gestión de incidentes. Y a veces el personal de capacitación. Pero ya si pasan a ser medio o alto, van a tener que cumplir los 13 pliegos, que son bastantes. Este es el segundo año que el coordinador ya lo está solicitando y lo va a empezar a fiscalizar. Acá es súper importante porque todo lo que le estoy mostrando es evidencia dura. Y esta evidencia dura que es la carta del Coordinador Eléctrico Nacional que mandó en octubre pasado, donde el coordinador refleja que hasta el 1 de diciembre ustedes tienen que subir nuevamente, todos los coordinados, la información netamente que está con estos 13 pliegos. Y es importante lo que destaca acá. Dice que las recomendaciones del coordinador van por tema MITRE, definido por MITRE. O sea, el coordinador ya se lo está diciendo. No es que lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el coordinador. Y está diciendo también que a posterior se va a cruzar con los temas de la 21.663, con la 21.719 y con los estándares del sector eléctrico nacional. O sea, con todo lo que tiene que ver, que aquí lo menciona, la SEC. O sea, los pliegos SEC van a ser un ente que van a empezar a fiscalizar. Yo sé que por ahí están como súper abandonados, pero se tienen que retomar. Y además de eso, el coordinador anteriormente había mandado una carta, que la deben tener, que se llama Zero Trust, en la cual él da un ejemplo claro de dónde se cruza cada cosa. Por ejemplo, dice que para mejorar el SIP 007 aplica tal control de la IEC 6243, o el SIP 03, o el SIP 08, el SIP 05, el SIP 02 o el SIP 04. O sea, el coordinador le han dado las luces hacia dónde va esto. Nosotros, como decía Carlos, tenemos una vasta experiencia realizando esto. Y en esto nos hemos dado cuenta de cómo ustedes tienen que seguir en el corto y largo plazo. En el primer año, siempre cuando ustedes recién están tomando el tema de ciberseguridad, sí o sí que tienen que tener es hacer un assessment completo de su área OT, tener un inventario de todos sus activos, generar un mapa de riesgo real y vivo. No es un mapa de riesgo que ustedes tengan, que aquí está mi mapa y me olvidé. Ese mapa tiene que estar vivo, constantemente actualizado. Un roadmap en el tiempo, de acuerdo a su vía, o sea, a su real inversión que pueden tener en áreas de ciberseguridad,
Una validación jurídica legal, esto es sumamente importante. No se queden con que nosotros podemos recoger evidencia y ayudarlo a mejorar y todo. Esto también tiene una componente jurídica legal y ustedes tienen que buscarla también. Súper importante, acá es SGSI, Sistema de Gestión de Control Industrial. Acá no hay un SOC, acá no hay un NOC, eso no existe para las áreas industriales. Acá es seguimiento de lo que está pasando en tiempo real. Recordemos que los activos OT o los procesos OT funcionan el 99,9% del tiempo. Solamente se detienen cuando hay detención de planta. Entonces aquí no aplica SOC, no. Aquí aplica SGCI. Y adicional, control de comando de incidente, ICS. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cómo reaccionar a un incidente. Acá no es que, oh, perdí la información, la voy a recuperar del respaldo. Acá se detuvo la planta, hay una muerte de una persona, hay una infiltración de datos, hay una detención del proceso, la compañía está perdiendo dinero, se rompió un tanque de ácido, se rompió una válvula, se rompió una correa transportadora. Hay que tener un control de incidentes hasta esto porque son incidentes graves. Por eso, tenemos que cambiar un poco nuestro discurso y no creer que los SOC-NOC van a solucionar esto en el área OT, porque no es así, sino que son el SGCI y el Comando de Control de Incidentes. Y del segundo año en adelante hay miles de cosas que hay que siempre un poco hacer. Hay algunas que a lo mejor las van a tener solucionadas, otras no. Cada una de estas tienen a cargo un pliego NERC, parte de la ley de marco de ciberseguridad, parte de la NIS, pero cumplen todas estas, donde hay que buscar accesos seguros con MFA, RCA y RBAC para todos los ambientes OT, para todos los PLC, dígase capa 3.5, 3, que generalmente ahí sí hay un firewall, pero no en las capas 2 y 1. Requisitos técnicos de la seguridad e instalación eléctrica, respaldo, data centers modulares. Los data centers OT generalmente están abandonados, o están en tierra de nadie, o están dentro de las salas eléctricas, que también son tierra de nadie, sin control de acceso, sin verificación de quién entra, sin nada. Acceso físico a la sala eléctrica, CCTV de sala eléctrica, upgrade de firewall, switch, router o antena, generalmente lo mismo. La parte OT del firewall está desde que existió el firewall. El enrutador de fibra, bueno, Carlos ahí mostraba ahí un poco de imágenes de los más modernos. Eso, hay algunos que están hasta con 2 hilos todavía en algunas instalaciones de ámbito OT, y eso hay que cambiarlo. Update de las redes, compliance local e internacional, framework de certificación, RPA y automatización, upgrade del hardware. Y esto es súper importante, upgrade del hardware, del software base y del software legado. Software legado como Factorio, Aveva, entre otros. Tienen también un software base que generalmente está obsoleto, un Windows 2003, un Windows 2008. eh, Porque el software que generalmente se instaló, el proceso está funcionando hace 10, 15 años y no se ha hecho nada. Todo eso tiene que cambiar también, por exigencia de la ley y del marco regulatorio. Contingencia para fibra óptica y Ethernet. Esto es transversal. Nadie generalmente piensa en esto. Y las contingencias para esto son desde VLAN con dispositivos de los grandes fabricantes como Cisco, Palo Alto, Fortinet, entre otros, que tienen SD-WAN que se pueden complementar, o conexiones satelitales con Starlink, o como en Alemania, que instalan una doble fibra, pero eso es en Alemania. Sabemos que la realidad latinoamericana es otra. Energía autónoma en el data center, laboratorio de prueba, esto es una exigencia. Tienen que haber laboratorio de prueba y tienen que hacerse pruebas reales de que los implementos de su control de incidente y de su SXI están funcionando. No es que yo tengo en papel, oye, estas son las pruebas cuando se realizaron hace 10 años atrás, 5 años atrás, y no hay evidencia, o dicen, no, si yo sé que realizaron la prueba del banco de baterías, yo sé que realizaron la prueba del grupo electrógeno, yo sé que realizaron la prueba al Starlink que sale con una conexión. Tienen que ser pruebas reales, con evidencia real. Vulnerabilidad de OT, inteligencia de amenaza OT en los procesos clave, relevamiento del proceso clave, establecer el prueba de grupo electrógeno, entre otras cosas. Nosotros tenemos representación exclusiva de algunas marcas que ayudan a esto, como Dragos, para vulnerabilidad y el control de activos, reconocida porque Dragos es, entre ellas, parte del programa de SAMS a nivel internacional. También tenemos la representación de Wallet para acceso remoto seguro. Con esto cumplen, por ejemplo, completo el CIP 005 del estándar internacional, que son marcas que son certificadas tanto por NER, por ISA y X-Sentido por los 3, MITRE, NIS2, NIS y la IPA. Y también tenemos experiencias bastante de las otras marcas.
un poquito un resumen de los que les vengo hablando: Ley 21.000, NER, los pliegos SEC, la ISA, NIS 2, SANS y MITRE. Y un poquito que hemos estado presentes en diferentes eventos y también esperamos estar el próximo año en Exponor, igual que los colegas de GT. Eso, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, de verdad. Para nosotros es súper importante contar con partners estratégicos como tú, que nos ayuden a ser un integrador, facilitador estratégico para nuestros clientes. Así que ahora quiero darles el paso al público para que hagan todas sus preguntas, todas las dudas que se fueron generando durante este encuentro, para que se vayan con toda la información que necesiten. Y recuerden, tenemos una encuesta, la cual ustedes pueden llenar y van a ser contactados por un ejecutivo. Así que adelante, démosle paso al inicio de preguntas. Voy a empezar a leer el chat de las preguntas. Partimos con la primera pregunta. Si soy coordinador, espérame, si soy coordinador, no se entiende, si soy coordinador y OIB, ¿debo cumplir 21.663 y NERC a la vez? NRC a la vez. Perdón, que no Responde se Marcelo, entiende responde bien. Marcelo. Él lo entendió. ¿Sí? Sí, correcto. O sea, a ver, la AMSI hoy en día, que vela por la ley 21.663, está por sobre el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces son dos cumplimientos que se deben cumplir. Y recién les mostré también la carta del Coordinador Eléctrico, donde el mismo coordinador les evidencia que tienen que cumplir ambos temas. Y aún más, suma MITRE, suma IEC 62443 y suma también la ley de datos 21.719 el próximo año. Y por ahí, bien chiquitito, también dice que tienen que cumplir SEC. Ojo con eso. Perfecto, muchas En gracias. todo caso, ¿cierto? Nosotros los podemos asesorar como GTD en alianza con CMM 360 en resolver eso. Eso es parte del objetivo de este webinar. ¿Cuáles son reemplazados de la NOC y la SOC? También pregunta para Marcelo, que ¿Cuál es la pregunta? comentaste. ¿Cuáles son? No, yo creo que en el fondo es por qué tú dices que no aplica en un ambiente de el conocido no PISOC. Lo dijiste. Socket no es solamente para tratamientos de redes, y las redes OT son más que redes, son procesos industriales. Por ende no aplica. El SGCI, el concepto, el SG, perdón, el SGSI es para TI, el SGCI es para ambiente OT. Y en los ambientes hay procesos, no solamente redes. Y el proceso es el que tiene que tener un control de incidente, un ICS, para poder el proceso en sí ser resiliente. Y eso un SOC no lo puede controlar, sino que eso es normativo. Podemos explicarlo a más largo con alguna de las empresas que tenga esa duda y podemos trabajarlo y explicarle hay unas presentaciones bien largas de por qué, cómo se manejan. Tiene que haber un comandante del control de incidente, de hecho. Esto es parte de la normativa IEC 62443, de hecho. Y de alguna manera, Marcelo, se cruza con todos los procesos y protocolos de operación y mantención propios de la planta. Así es. Tal O cual. sea, acá el que tiene que ir a reparar son los colegas de mecánica, de eléctrica, si es que falla un IED, por ejemplo. A eso se refiere Marcelo, de que no Tal- solo mirar el mundo IT, sino que hay que mirar el mundo del proceso. Perfecto, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos resolver el acceso remoto a la red OT? Bueno, yo Pues, en el diagrama, disculpa porque para darte la pasada nomás, Marcelo, yo les mostré, ¿cierto?, que es muy común en este tipo de ambiente. Por ejemplo, si los molinos son de Siemens, Siemens de vez en cuando se lo tiene que conectar desde Alemania para hacer alguna ingeniería, ¿cierto? Y eso hay que securitizarlo. Y ahí ahora Marcelo le va a hablar de una solución particular que ellos representan. Sí, correcto. Nosotros hoy día estamos trabajando con una solución que efectivamente trabaja con MFA, RFA y RBAC, que es WALIC, que es OT Security. Es una solución que se instala en la capa 2 y que seguriza la capa 2. Hoy en día ellos son líderes globales. En Europa todas las grandes eléctricas, las italianas y francesas, no vamos a nombrar las empresas, saquen sus propias conclusiones, pero de origen italiano y francés,
hoy día tienen esa suite en sus más de 50 plantas a lo largo de Latinoamérica. Es una solución bien robusta, bien dura y que no solamente funciona como por usuario, sino que también por acceso. Muchas telcos también como GTD en Europa la están ocupando también para securitizar la parte de conexión remota hacia las telcos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. ¿Qué es la clasificación MISE? Ya, eso es algo que yo comenté. Si hacen una búsqueda de la clasificación MIS en Internet, van a llegar a que eh, se determina el tipo de ambiente en el cual se tiene que desplegar una infraestructura de comunicaciones. Y la clasificación MIS toma en cuenta las características mecánicas, por ejemplo, la vibración que eventualmente pueda haber en el sitio, las características de tipo climáticas, o sea, es un ambiente salino, es un ambiente seco, es un ambiente contaminado, las características de polución, ¿cierto? ¿Qué tipo de polvo hay? Si es un ambiente ácido, por ejemplo, y también las características de tipo electromagnética, o sea, qué tanta interferencia de campo eléctrico y magnético tengo. Y en base a eso es que el diseñador dice, este ambiente es el más exigente, que es el MICE 3, por ejemplo, y entonces tú dices, entonces en este ambiente mi cable Ethernet tiene que ser apantallado para evitar la interferencia debido a campo electromagnético y los switches tienen que ser fanless para evitar, ¿cierto?, que se contaminen con el polvo. Entonces, la clasificación BICE nos da una guía dependiendo de identificar o mapear qué ambiente tengo bajo esa clasificación para poder seleccionar los componentes de la infraestructura. Eso es. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿se puede, aún si soy coordinador, avanzar en temas NERC? Eso es para ti, Marcelo. Si pueden explayar un poquito más la pregunta, porque, o sea, si es coordinado, tiene que aplicar sí o sí los temas NERC. O sea, los 13 pliegos NERC los tiene que aplicar. La diferenciación va a ser si es coordinado, si es bajo, va a tener 2 pliegos que aplicar. Si en medio tiene los 13 no completos, con algunas subdivisiones nomás, y si ya es alto, le van a poner los 13 con todos los subpliegos que hay. Ahora, como decíamos anteriormente, a eso le tienen que sumar sí o sí hoy en día, porque ya les llegó una carta del coordinador, los pliegos SEC, que son 17 para última milla y 18 para subestación, MitraTAC como modelo de preparación antiataque, digámoslo de alguna forma, o preparación para incidente, y IEC 62443 como base. Para los que vienen del mundo TI, la IEC 62443 es el símil de la ISO 27000 en ambiente TI. Dicho por la ISO 27000, no dicho por mí. Gracias. Gracias, Marcelo. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el nivel mínimo de incorporar la ciberseguridad al momento del diseño e ingeniería de un proyecto nuevo? Me refiero a los estilos de documentos y planos a entregar. Ya. A ver, yo voy a comenzar la respuesta y seguramente Marcelo la va a complementar. Bueno, yo tengo experiencia trabajando en empresas de ingeniería y haciendo diseño de redes OT, ¿ya? Y hoy día, así como se incorpora la IS 62264 o la ISA 95 modelo de Purdue, ¿cierto? Ya hay que incorporar la IS 62443 en el diseño o la ISA 99. Y eso significa que uno hoy día tiene que segmentar la red de acuerdo a la jerarquía que dice la ISA 95, pero después tiene que tomar la 62443 y tú tienes que determinar tu zona 3 o la zona 3.5, que es la de la DMZ, ¿cierto? Y implementar los condes, que hoy día no es ni más ni menos, hablándolo en simple, que tienes que colocar firewall en la sala eléctrica que levanten VPNs contra el firewall que tú tienes en la sala de servidores o en la sala de control. Entonces, hasta hace poco, cuando diseñábamos sistemas de comunicaciones industriales, nos fijábamos mucho en el tema del físico, en la parte del diseño lógico, ¿cierto? Y
e incluíamos incluso cortafuegos metidos en el medio, pero ahora tenemos que tener una visión, ¿cierto?, que nos da como referente la IEC 62443 para incorporar eso en el diseño y también probarlo en la etapa de las pruebas típicas que se hacen en estos proyectos, que son las CAT y las SAT. Bien, o sea, hay que probar que esto efectivamente aplique e incorporar todos los elementos de protección que son los que Marcelo puede profundizar un poco más. O sea, pero básicamente yo diría que eso es. Marcelo, ahí, por favor, para que tú complementes. Pero yo creo que lo base que explicaste que las pruebas FAT y las SAT, que son claves hoy en día, más que nada que del fabricante, es porque en el mundo tenemos hardware, software, equipos de comunicaciones, software legado, todo obsoleto o sin mantención o sin continuidad operativa. Dígase continuidad operativa de que no ha sido mantenido en el tiempo, que no ha sido revisado en el tiempo o que no ha sido certificado en el tiempo. ¿Qué conlleva esto? Aunque cuando vamos a hacer un cambio de infraestructura, un cambio de tecnología, ni siquiera sabemos si es compatible o no con la nueva tecnología. Los servidores corren a una velocidad más alta que hace 10 años. El sistema operativo de hace 10 años no es el mismo de ahora. Los PLC instalados hace 10, 15 años no corren a la misma velocidad ni con los mismos firmware de ahora. Entonces lo que acaba de decir Carlos es clave. Por eso también dentro del marco regulatorio de la ley 21.663 menciona que tienen que haber este tipo de laboratorios de prueba. Antes se hablaba mucho de los gemelos digitales, hoy es un relevamiento del proceso y tener el proceso en caliente, en real. Los que somos más viejos, el BISAC y el vicio, funcionaban mucho para esto. Hoy en día se requiere esto, hay que entender el proceso para poder hacer estos cambios. Y claves son claramente las pruebas FAT previas a, durante y posteriormente las SAT también, previo a y posterior a. No son una vez y una vez, terminan siendo 4 veces, 2 veces cada una, por esta realidad que está en el mundo tech. Gracias. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, acompañándonos en toda nuestra estrategia. Muchas gracias, Carlos. Quiero agradecerles a todos por participar de este encuentro digital, de este GTD Vivo. Ya para ir cerrando, recuerden, tenemos una encuesta en el chat, la cual pueden llenar y pueden ser contactados por un ejecutivo experto que los va a asesorar, ¿vale? Y aparte tenemos este GTD Vivo grabado, tenemos la PPT, lo cual este material lo vamos a compartir. Queremos invitarlos a contactarnos para que las redes OT, que son el corazón de la operación industrial, las puedan robustecer y ser asesorados por un experto de GTD. Pero aparte, antes de finalizar nuestra webinar, tenemos una gran invitación que hacerles al Cisco Mining, pero yo quiero que la haga nuestro experto en industrias, Carlos. Por favor, invítalos a todos los clientes a los que nos están escuchando a que Ok. mañana nos visiten. Sí, bueno, muchas gracias. Nuevamente vamos a estar presentes mañana en el Cisco Mining. Tenemos un stand ahí, así que aquellos que asistan se pueden acercar. Yo voy a estar ahí el día de mañana y podemos seguir profundizando estos temas, ¿cierto? Pero enfocado ya a la problemática particular que cada uno de ustedes tengan. Nosotros hablamos en GTD de recibir desafíos. Estamos dispuestos a que nos desafíen llevándonos su problemática y viendo cómo nosotros los podemos ayudar a resolver. Y como les dije, nuestro modelo no es solo GTD, sino que integramos a los mejores, a las empresas partners, ¿cierto?, con las cuales podemos desarrollar proyectos completos, tanto de infraestructura como de ciberseguridad, ¿cierto?, como de diseño. También estamos en la continuidad operacional con gente en terreno. Somos proveedores de data center modulares. Pero yo diría que la principal diferencia que GTD tiene con respecto a otros es que realmente somos gente de terreno, somos gente de proceso. Hemos estado ahí. Más de alguno acá seguramente lo sabe, digamos. Para nosotros hablar de los sistemas de control no es solo hablarlo. Entendemos perfectamente cómo funcionan. Y también entendemos el proceso, que como dijo Marcelo y yo es lo más relevante. Así que mañana lo esperamos, ¿cierto? Vamos a estar ahí todo el día en nuestro stand en el Cisco Miami. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo GTD Vivo. Que estén muy bien. Chao, gracias Chao, a todos. Chaito, gracias.